tema. Es decir, la semana pasada vimos el primer tema sobre el examen final, que es transporte. Esta semana vamos a ver lo que es el segundo tema, que es teoría de juegos. Y la otra semana vamos a ver el último tema, que es cadenas de Markov. Más que todo en estos temas, por favor, estos dos últimos temas, los procedimientos que vamos a utilizar son conocidos ya por ustedes, a excepción de uno en teoría de juegos. Después los otros procedimientos ya son conocidos por ustedes. Entonces quiere decir que tenemos que practicar mucho planteamiento, como siempre les he recomendado, practicar y practicar y practicar planteamientos, que es lo que se necesita. Ya más adelante van a ver ustedes que se necesita de mucha práctica para poder llegar a comprender cómo plantear una matriz que va a ser útil para resolver un problema utilizando la teoría de juegos. Entonces se necesita que ustedes pongan bastante, pero bastante atención. Ya solo faltan 10 puntos que la licenciada tiene que dar de las hojas de trabajo para que usted ya tenga lo que es la zona, para que pueda determinar qué tanto debe esforzarse, aunque el esfuerzo debe ser siempre igual. Algunos de ustedes ya prácticamente ganaron el curso. Les hace falta un punto para ganar el curso, un punto de las hojas de trabajo y ya ganaron el curso. Lamentablemente hay otros que van mal, ¿verdad? Entonces, juegos como una herramienta matemática y estadística es un modelo matemático probabilístico que analiza situaciones competitivas en las que intervienen oponentes inteligentes y donde cada oponente aspira a optimizar su propia decisión. Es aplicable a cualquier comportamiento competitivo como la política, la economía, la mercadotecnia, la administración, entre otras. Es decir, que en nuestro diario vivir, tanto en lo personal como en lo empresarial, nosotros tenemos que enfrentarnos a oponentes, nosotros tenemos competencia. Entonces, esa competencia aplica ciertas estrategias con el propósito, si hablamos de mercadotecnia o de administración, con el propósito de acaparar la mayor cantidad de clientes, tanto los bancos como las embotelladoras y cualquier tipo de empresa. Su objetivo es acaparar la mayor cantidad de clientes, al igual que las televisoras tratan de llegar a la mayor cantidad de teleaudiencia. Entonces se utilizan estrategias de juego para poder ganarle a la competencia, a esos clientes que están ahí en el mercado y nosotros necesitamos de ellos. Y si hablamos de la política, también utilizamos estrategias de juego para tratar de ganar la mayor cantidad de simpatizantes. Claro, cada quien con sus propias estrategias. Los políticos tienen su forma de poder engañar a la gente. Usted como empresario no tiene que engañar a la gente, tiene que utilizar estrategias, pero que digan la verdad, no con el propósito de engañar. Los políticos sí tratan la manera de engañar a la gente para que la gente crea en ellos. No sé si me equivoco, pero yo eso es lo que he observado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, que la política es demagoga, o sea, mucha mentira. O sea, los políticos son bien mentirosos y de esa manera es como se ganan a la mayor cantidad de simpatizantes, porque recuérdense, la mayor cantidad no son preparados académicamente como ustedes. Si nos engañan a nosotros, no van a engañar a la pobre gente que no tiene preparación académica. Lógicamente, todas estas reglas cuentan con una infinidad de mezclas y variantes y cabe preguntarse, ¿cuál de todas ellas sería la más exitosa? Es decir, esa mezcla de las estrategias que vamos a aplicar, ¿cuál de esas sería la más exitosa para ganar la mayor cantidad de clientes? A ello se dedica el análisis matemático llamado teoría de juegos, que consiste en estudiar las estrategias más beneficiosas en campos como la economía, el comercio, la política medioambiental o el terreno militar. Esta herramienta matemática fue creada en los tiempos de guerras mundiales, y sí, con el propósito de determinar la estrategia adecuada para matar a la mayor cantidad de cristianos. Con el tiempo se fue utilizando en la economía, en el comercio, en la política,
en la mercadotecnia, en la administración, pero a sus inicios era para encontrar las estrategias más adecuadas para matar cristianos. Nosotros no vamos a matar clientes, nosotros vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de clientes utilizando esta herramienta matemático-estadístico. El estudio de los juegos ha inspirado a científicos de todos los tiempos a dedicar parte de su vida al desarrollo de teorías y modelos matemáticos. La estadística es una rama de las matemáticas que surgió precisamente de los cálculos para diseñar estrategias vencedoras en juegos de azar. Conceptos tales como probabilidad, media ponderada y distribución o desviación estándar son términos acuñados por la estadística matemática y que tienen aplicación en el análisis de juegos de azar o en las frecuentes situaciones sociales y económicas en las que hay que adoptar decisiones y asumir riesgos ante componentes aleatorios. Aplicaciones de la teoría de juegos. La aplicación de la teoría de juegos a la estrategia de mercadeo le puede llevar a descubrir sus mejores opciones disponibles. Considere como ejemplo decisiones como estas que los gerentes de mercadeo enfrentan usualmente, que hoy la enfrentan no necesariamente solo los gerentes de mercadeo, sino que usted también enfrenta este tipo de decisiones. Su empresa está en un mercado que cada día se estrecha más debido a la pandemia del COVID-19 y por la entrada de nuevos competidores, es decir, que cada vez entran nuevos competidores, entonces ese mercado se va estrechando más, al igual que por el COVID-19, algunos mercados se estrecharon, otros pues se ampliaron, pues algunos que no tenían empresas hicieron dinero o están haciendo dinero con esto del COVID, entonces y todo eso necesita del uso de ciertas estrategias para mantenerse en ese mercado. A medida que las ventas declinan, su principal competidor reduce precios y aumenta su producción. ¿Cuál debe ser su respuesta? ¿Usted se debe lanzar a una guerra de precios o mantenerse firme, perder ventas y participación de mercado? A situaciones como esta se han enfrentado las aerolíneas, las revistas y los computadores personales, entre otros. Producir una nueva generación de sus productos, esa sería una idea buenísima para usted como empresario, ¿eh? Producir una nueva generación de sus productos, pero eso le representará inversiones cuantiosas en investigación y desarrollo. Entonces pregúntese, ¿debe usted embarcarse en esto, o sea, en crear nuevos productos, nueva generación de productos y hacer investigaciones cuantiosas? Sus competidores se enfrentan a la misma situación. Si todos se lanzaran al mercado, ¿valdrá la pena participar en esta competencia? Donde si usted sale de primero, el mercado podrá estar en corto tiempo tan saturado que su producto pionero le dará pérdidas, o será mejor esperar por oportunidades de mercadeo en mercados más rentables. Pero son decisiones que usted tiene que ir tomando. Usted tiene un nuevo producto muy prometedor. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Debe usted lanzarse de primero al mercado? ¿Cosechará ganancias siendo pionero o le estará abriendo el camino a competidores reservados que se benefician de sus errores? Todo eso es lo que usted tiene que hacer, porque muchos competidores, mucha competencia espera que usted se lance al mercado y de sus errores va aprendiendo y luego le gana a usted ese mercado. Entonces todo eso usted tiene que decidir, pero esas son cuestiones de mercadeo. Nuestra herramienta es matemática, que le va a indicar a usted cuáles son las mejores estrategias que debe de aplicar para ganar la mayor cantidad de clientes en este caso. Todas estas situaciones son opciones de juegos donde sus resultados dependerán no solamente de lo que usted haga, sino que también de lo que hagan sus competidores. Porque recuerde que los resultados que va a obtener usted no va a depender solo de su esfuerzo, solo del uso de sus buenas estrategias. Va a depender también de la inteligencia que tengan sus competidores.
Es decir, ahí está su competencia, que también trabaja de manera inteligente. Entonces, todo eso va a depender, ese resultado no va a depender única y exclusivamente de usted, sino que también de su competencia. En la práctica, la esencia de la teoría de juegos consiste en un análisis profundo de la estructura de cada juego. Para hacer esto, simplifique, limite sus estrategias y las de sus competidores a las 2 o 3 más importantes. Por ejemplo, en un juego de guerra de precios, las jugadas pueden ser bajar o mantenerse. Esto significa que el juego tiene unos pocos resultados posibles. Para 2 estrategias y 2 jugadores solamente hay 4 resultados que puede producir el juego. Calcule cuál es el mejor resultado para usted y cuáles pueden ser los peores. Haga lo mismo para sus competidores. Propiedades para el conocimiento común del juego, es decir, qué propiedades debe tener uno para el conocimiento común de un juego. La fortaleza física. Esta determina lo que alguien puede o no puede hacer. Esa fortaleza física entonces determina lo que alguien puede o no puede hacer. Un atleta puede planear correr una milla en 4 minutos, pero sería imposible para la mayoría ejecutar este plan. La teoría de juegos incorpora estas consideraciones en las reglas del juego. Esta determina lo que es factible para un jugador. Más exactamente, un jugador queda limitado a escoger en el conjunto de sus estrategias en el juego. Otra propiedad es la pasión y la experiencia. Estas corresponden a las preferencias y creencias de un jugador. En la mayoría de los casos, ambas deben ser conocimiento común para que sea posible realizar un análisis en términos de la teoría de juegos. También se habla de la razón como una propiedad en el conocimiento del juego. En problemas de decisiones unipersonales, los economistas simplemente suponen que los jugadores maximizan sus pagos esperados, dadas sus creencias. En un juego las cosas son más complicadas, porque la idea de equilibrio da por supuesto que los jugadores saben algo acerca de cómo razona todo el mundo. Juego. Se denomina juego a la situación interactiva especificada por el conjunto de participantes, los posibles cursos de acción que pueden seguir cada participante y el conjunto de utilidades. Esos cursos de acción aquí en teoría de juegos se les llaman estrategias. Los elementos de un juego. Es bien importante que usted pueda distinguir muy bien lo que son los elementos del juego. Porque si usted distingue los elementos del juego, va a saber utilizar esa herramienta en el momento oportuno. Al igual que en la herramienta pasada, en la de transporte que vimos la semana anterior, hay elementos del juego, que son 3 elementos importantes de ese juego. Uno que es la oferta en el origen, el otro que es la demanda en el destino, y un tercer elemento que es bien importante, un tercer factor que es bien importante, que es el precio unitario de trasladar una unidad del origen al destino. Son 3 elementos que le ayudan a usted a poder decidir si transporte es la herramienta adecuada para darle solución a cierto problema. Igual aquí hay elementos de juego. Primero, son los jugadores. Se necesita por lo menos 2 jugadores para desarrollar un juego. Personas individuales, empresas, grupos de personas, países, entre otros. Entonces necesitamos tener jugadores, por lo menos 2 jugadores. Regularmente trabajamos con 2 jugadores. El número de personas que intervienen no dice que hay muchos jugadores, sino que si ustedes observan 2 equipos de fútbol son solo 2 competidores, el equipo A y el equipo B. Pero ¿cuántas personas intervienen en el juego? Hay 11 personas en cada equipo. Esas 11 personas
combinan sus esfuerzos y todo para poder derrochar, o por mejor dicho, para poder vencer o derrocar al oponente. Entonces, esas 11 personas que están dentro del campo hacen un competidor, es decir, a un solo equipo. Segundo, las estrategias, que es otro elemento del juego. Cada jugador tiene al menos un par de estrategias. Las estrategias se caracterizan por contener elementos de incertidumbre que conllevan a cada jugador a asignar probabilidades a los diferentes resultados del juego. Son los planes de acción, decisiones previstas con respecto al futuro. Siguiente elemento, dentro de las estrategias tenemos las estrategias, la estrategia dominante, da el mejor resultado independientemente de lo que haga el adversario. Se dice que un jugador posee una estrategia dominante si una estrategia particular es preferida a cualquier otra estrategia a disposición de él. Es posible que cada uno de los jugadores tenga estrategias dominantes. Estrategia dominada. Da el peor resultado independientemente de lo que haga el adversario. Cuando un jugador tiene en cuenta las reacciones de otros jugadores para realizar su elección, se dice que el jugador tiene una estrategia. Matriz de pagos. Esta es una herramienta matemático-estadística que hace uso de la teoría general de matrices. Por lo tanto, utilizamos una matriz que va a ser la matriz que nos va a ayudar para resolver este problema. Esa matriz es la base para aplicar cualquier método de solución en la teoría de juegos. Al igual que toda matriz, aquí vamos a tener un cuadro. Recuerden que una matriz es un arreglo rectangular o cuadrado que está formado por filas y columnas compuestos por elementos. En este caso, nuestra matriz de pagos o matriz de juegos, que se le llama también, va a estar formada por filas y columnas. En las filas vamos a colocar uno de los jugadores. Vamos a tener jugadores. Al jugador F, que va a ser el jugador de las filas, y al jugador C, que va a ser el jugador de las columnas. Vamos a tener que decidir nosotros qué jugador ponemos en las filas, qué jugador ponemos en las columnas. Independientemente de a qué jugador ponga usted en las filas o en las columnas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos almacenes, el almacén, imagínense el almacén A y el almacén B, pues alguien puede poner almacén A en las filas o en las columnas, y el otro puede poner B en las filas o en las columnas. Independientemente de eso, el resultado va a ser el mismo. Al competidor que colocamos en las filas, en las columnas primero, por favor, al competidor que colocamos en las columnas, sus estrategias le vamos a llamar Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Es decir, así vamos a llamarle a las estrategias del competidor que ubiquemos en las columnas. Y al competidor que ubiquemos en las filas, les vamos a llamar sus estrategias X1, X2, XM, es decir, tantas estrategias como utilice el competidor que está en las columnas. P es el valor de pago. ¿A qué se le va a llamar valor de pago? Más adelante lo voy a definir, pero el valor de pago es la diferencia que se obtiene cuando cada competidor utiliza de manera simultánea una estrategia. Es decir, si el competidor F sale una mañana con su estrategia X1, esa misma mañana el competidor C sale con la estrategia Y2. Entonces aquí va a haber un valor de pago. Al final del día, el competidor F, aplicando su estrategia X1, va a atraer una cantidad de clientes.
al igual que la va a traer el competidor que está en las columnas, que es C, con su estrategia Y2. Entonces, a la cantidad de clientes que acaparó F y a la cantidad de clientes que atrajo C, a esa diferencia es a la que se le llama valor de pago. Aquí está la definición de del valor de pago. Dice, es un valor positivo, negativo o cero. Es decir, que el valor de pago puede adoptar un valor positivo, un valor negativo o ser cero, que se obtiene como resultado de la aplicación de las estrategias. Si es positivo, favorece al competidor de las filas. Si es negativo, favorece al jugador de las columnas. Y si es cero, es un empate. Hay un elemento también que se llama valor de juego. El valor de juego es el resultado final, es un valor numérico. Un valor numérico que se obtiene al final del juego, que es el que indica quién gana el juego y cuánto gana el ganador del juego. Dice, es un valor numérico que se obtiene al final del juego. Si es positivo, gana el jugador de las filas, y si es negativo, gana el jugador de las columnas. Es decir, que el valor de juego va a ser positivo o negativo, nunca va a ser cero. Siempre tiene que ser un valor positivo o un valor negativo, no va a ser cero. Si el valor de juego es positivo, gana el competidor que tenemos ubicado en las filas. Y si el valor de juego es negativo, gana el competidor que tenemos ubicado en las columnas. Métodos de solución. Entre otros se aplican los siguientes: el punto de CIA y el método Simplex. El punto de CIA es un nuevo método que usted no conoce aún, pero el método Simplex ya es un método conocido por ustedes. Ya están familiarizados con el uso del método Simplex. Vamos a ir explicando por separado. Igual vamos a dar primero un ejemplo, el punto de CIA, luego hablaremos sobre el método Simplex, pero quiero aclararles. Aquí estos dos métodos se aplican de manera consecutiva o de manera, como les explicara, en orden, tienen un orden. El método Simplex siempre se va a aplicar y es la primera parte del problema para solucionarlo. Es decir, que cuando ustedes les presenten un problema de teoría de juegos, lo primerito que tienen que aplicar es el punto de CIA. Si ese problema tiene punto de CIA, ya no aplicamos el método Simplex, sino que con ese método, el punto de CIA, le damos respuesta a todas las interrogantes. Pero si ese problema no tiene punto de CIA, entonces sí aplicamos el método Simplex, que más adelante se los voy a indicar. Vamos primero con el método del punto de CIA. Se le llama punto de CIA al resultado en el que coinciden las estrategias Maximin y Minimax de ambos jugadores. Ahorita usted dirá qué es ese Maximin y qué es ese Minimax. Más adelante va a quedar claro qué es el resultado Maximin y qué es el resultado Minimax. Dicho en otras palabras, el punto de CIA es un valor numérico que simultáneamente es el Maximin y el Minimax de la matriz de pagos. Dice que es un valor numérico que simultáneamente va a ser el mayor valor de los mínimos de las filas y el menor valor de los máximos de las columnas, pero eso va a quedar claro más adelantito. Ahorita queda duda eso, pues ¿qué es ese Maximin? ¿Qué es ese Minimax? Maximin dice que es el elemento de mayor valor entre los menores obtenidos en cada fila. Ahorita posiblemente todavía existe la duda, pero más adelante va a quedar claro. ¿Qué es el Minimax? Es el elemento de menor valor entre los mayores obtenidos en cada columna. Procedimiento. Hay un procedimiento para aplicar el punto de CIA como un método para resolver problemas utilizando la teoría de juegos. Procedimiento. 1. Construir la matriz de pagos, determinando estrategias y valores de pago. 2. Determinar el menor elemento de cada fila y anotarlo al lado derecho de la fila. 3. Determinar el mayor elemento en cada columna y anotarlo al pie de la columna.
4. Seleccionar el elemento de menor valor entre los mayores de las filas, y a eso le vamos a llamar maximin, y el elemento de menor valor entre los mayores de las columnas, y a eso se le va a llamar minimax. Paso 5. Verificar si el valor maximin es igual al valor minimax. Si son iguales, ese valor es el punto de silla, constituyéndose automáticamente en el valor de juego. Es decir, que si estos dos valores son iguales, el máximo y el minimax, ya no es necesario aplicar el método simplex. 6. Determinar al ganador del juego. 7. Determinar el beneficio obtenido por el ganador. 8. Determinar la estrategia que aplicará tanto el ganador como el perdedor del juego. Y 9, conclusión. Este es el procedimiento a seguir para poder determinar si existe punto de silla, y si lo hay, darle respuesta a las interrogantes del problema. Ejemplo, vamos a tener entonces un ejemplo para poder explicar la aplicación del método del punto de silla. Es necesario que usted lea más teoría ahí en su libro para tener más amplio ese conocimiento y que se le facilite aún más el poder resolver un problema utilizando la teoría de juegos. Dice, ejemplo, 2 almacenes de prestigio, el Super y el Gigante, compiten por atraer la mayor cantidad de clientes. Los dos aplican las estrategias siguientes: regalan sombrero, gorra o paraguas. Es decir, que cada uno de ellos, cada uno de los competidores utilizan esas estrategias, que es regalar sombrero, regalar gorra o regalar paraguas. Se necesita entonces tener datos históricos del uso de ciertas estrategias para poder aplicar la teoría de juegos o hacer el estudio. Hay que hacer usted el estudio durante determinado tiempo aplicando ciertas estrategias para poder determinar qué estrategias son las más recomendables para poder ganar la mayor cantidad de clientes. Dice, cuando el Super regala sombrero, aquí ya está la aplicación de las estrategias de manera simultánea. Se da cuando el Super regala sombrero y el Gigante también regala sombrero. Este obtiene 800 clientes más. Desde aquí ya está ese uso de las estrategias de manera simultánea, y aquí se está dando directamente el valor de pago, es decir, el resultado al final de cuando el Super regala sombrero y el Gigante también regala sombrero. Dice que este obtiene 800 clientes más. Ese 800 pues salió de la diferencia de lo que atrajo el Super cuando regaló sombrero y lo que captó el Gigante también cuando regaló sombrero. Ya estos son los valores de pago. Ya es muy raro que se les den a ustedes los valores para que usted vaya a calcular el valor de pago. Por lo regular, en un 99% en los problemas ya viene el valor de pago. Luego dice, el Gigante regala gorra, aquel obtiene 1,400 clientes menos. El Gigante regala paraguas, este obtiene 900 clientes más. Aquí se está dando el uso de las estrategias del Super y del Gigante. Luego otro uso de la estrategia del Super, dice, cuando el Super regala gorra obtiene 1,200 clientes más. Cuando el Gigante regala gorra obtiene 850 clientes más si el Gigante regala sombrero. 950 clientes a su favor si el Gigante regala paraguas. Luego dice, cuando el Super regala paraguas y el Gigante también regala paraguas, aquel obtiene 1,000 clientes menos. El Gigante regala gorra, este obtiene 800 clientes menos. El Gigante regala sombrero, aquel obtiene 750 clientes más. En estos 3 párrafos está el uso de manera simultánea de sus 3 estrategias, del Super y las 3 estrategias del Gigante. Y esto es lo que tenemos que utilizar para construir la matriz de pagos o matriz de juego. Luego vienen las preguntas. Dice, de acuerdo con lo anterior, se necesita saber lo siguiente. 1.
El súper o el gigante atrae más clientes. Por supuesto, el que atrae más clientes va a ser el ganador del juego. 2. ¿Qué beneficio obtiene el ganador? 3. ¿Qué estrategia se le debe de recomendar a cada almacén y con qué propósito? Es decir, que aquí la teoría de juegos nos da las estrategias que se le deben de recomendar al ganador, como también las estrategias que se le deben de recomendar al perdedor del juego. Si las estrategias las aplican durante el último trimestre del año, ¿cuántos días deberá aplicar cada almacén sus respectivas estrategias? Si trabajan 22 días del mes. Este es el problema que tenemos que resolver utilizando la teoría de juegos. Solución. En todo problema de juegos, lo que les indicaba anteriormente, en todo problema de juegos, primero hay que determinar si tiene punto de silla. ¿Qué quiere decir? Que lo primero es aplicar el método del punto de silla. Si el problema tiene punto de silla, se puede dar las respuestas a todas las interrogantes. Si no tiene, se utiliza el método simplex, es decir, que usted tiene que aplicar a todos los problemas primero el punto de silla. Si tiene punto de silla, ahí se terminó y usted ya puede dar respuesta a las interrogantes. Pero si no tiene punto de silla, entonces va a aplicar el método simplex, ese método ya conocido por usted. Primero tenemos que determinar quiénes son los competidores y las estrategias a utilizar por cada uno de ellos. En este párrafo nos dan los competidores y las estrategias. Dice, 2 almacenes de prestigios, el Súper y el Gigante, compiten por atraer la mayor cantidad de clientes. Los dos aplican las estrategias siguientes: regalan sombrero, gorra o paraguas. Entonces vamos a determinar primero, ¿quiénes son los 2 competidores? Los competidores, estamos hablando del Súper y el Gigante. Luego tenemos que determinar qué estrategias aplica cada uno de ellos. Aquí tenemos que decidir a qué competidor vamos a poner en las filas y a qué competidor vamos a poner en las columnas. ¿Por qué lo vamos a decidir? Porque al competidor que colocamos en las filas, recuérdese, de acuerdo a la matriz de pagos, la estrategia la vamos a llamar como X. Y al competidor que ponemos en las columnas, sus estrategias las vamos a llamar Y. Entonces tenemos aquí, yo decidí que el Súper lo voy a poner en las filas y el Gigante lo voy a poner en las columnas. Independientemente, alguno de ustedes puede trabajar el Gigante en filas y el Súper en columnas. El resultado al final va a ser el mismo. Las estrategias que va a aplicar cada uno de ellos, dice, regalar sombrero, regalar gorra y regalar paraguas. Las estrategias del Súper, que es el que voy a poner en las columnas, en las filas, les vamos a llamar X. Luego también el Gigante va a regalar sombrero, va a regalar gorra y va a regalar paraguas. Les vamos a llamar Y1. Aquí vamos a tener entonces en la matriz de pagos ese uso de manera simultánea de las estrategias. Es decir, el Súper aplicará sombrero, le responde el Gigante simultáneamente sombrero, gorra o paraguas. Igual, cuando el Súper regala gorras, viene el Gigante y le responde con sombrero, gorra o paraguas de manera simultánea. Si un día el Súper regaló paraguas, ese día sale el Gigante, ya sea con sombrero, gorra o paraguas. Y ese va a ser el uso de las estrategias. Primero tenemos que elaborar la matriz de pagos. Para eso tenemos nosotros ya esta información en la cual determinamos quiénes son los competidores y cuáles son las estrategias. He decidido, o sea, yo decidí poner al Súper en lo que son las filas, pero usted puede poner al Gigante en las filas. Solo que le va a llamar también a todas las estrategias, sea Súper o Gigante aquí, las estrategias se van a llamar X1. Sin importar que aquí esté el Gigante, las estrategias van a ser X1, X2 y X3 para cada una de ellas. El Gigante lo voy a colocar en las columnas. Si usted puso aquí al Gigante y el Súper aquí, las estrategias también se van a llamar, ya sea el Súper aquí, se va a llamar Y1, Y2 y Y3. El resultado al final va a ser el mismo. Y en estas celdas donde está la intersección entre
la aplicación del super sombrero y la aplicación del gigante sombrero, aquí es donde se va a escribir el valor de pago. Entonces vamos a tener aquí 9 valores de pago. Si el valor de pago, escuche bien esto, es bien importante que usted lo tenga en mente. Dice, si el valor de pago favorece al competidor que esté en las filas, es decir, en este caso, si favorece al super, lo vamos a escribir con signo positivo. Pero si el valor de pago favorece al competidor que está en las columnas, lo vamos a escribir o anotar con signo negativo. Eso lo anótelo por favor, que no se le olvide. Anotar o escribir los valores de pago. Este es el primer párrafo donde está el uso de las estrategias. Y esta es nuestra matriz de pago. Yo voy a utilizar 3 matrices, pero en realidad se utiliza solo una matriz. Es decir, en una sola matriz usted va a escribir los 9 valores de pago. Yo voy a utilizar 3 matrices porque voy a ir enseñando cada párrafo la aplicación de las estrategias, tanto por el super como el gigante. Y aquí quiero que pongan atención, por favor, para que puedan entender y después practicar y así puedan aprender a lo que es elaborar matrices de pago. Pongan atención entonces, por favor. Dice, cuando el super regala sombrero, nos estamos ubicando aquí en la estrategia aplicada por el super. Luego viene la respuesta del gigante, utilizando sombrero, utilizando gorra o ya sea regalando lo que es paraguas. Entonces nos ubicamos aquí en el super. Entonces el super dice, cuando el super regala sombrero y el gigante también regala sombrero aquí, este obtiene 800 clientes más. Aquí es bien importante, por favor, hay palabras que tenemos nosotros que tener bien claras. Dice, cuando el super regala sombrero, aquí está el super, está de primero, y el gigante también regala sombrero, este obtiene 800 clientes más. La palabra este, ¿a quién se inclina, por favor, o a quién se refiere? Es una pregunta que estoy haciendo. A la palabra ¿a quién se inclina o a quién dice? Es el que está más cerca, el que está más cerca. Pónganse ustedes a dar, Carlos, por favor, pónganse usted. Gigante, Eli. Imagínense que usted a la par suya, Carla, a la par suya tiene, póngale a Luis, y más alejado está Carlos. Entonces, si usted dice ¿a quién se refiere? ¿A Luis o a Carlos? Ese juego es el que tenemos que aprender para nosotros poder dar una buena respuesta. Entonces, por favor, se refiere al gigante. Y aquí hay otra palabra bien clave, por favor, la palabra más. Aquí en teoría de juego, la palabra más o la palabra menos no significa el signo. Es decir, más no significa que usted tiene que poner signo positivo y menos no significa que tiene que poner signo negativo. La palabra más solo indica a quién favorece el valor de pago. En este caso, si damos una lectura detenidamente, si leemos detenidamente, dice, cuando el super regala sombrero y el gigante también regala sombrero, ¿quién es este? El gigante obtiene 800 clientes más. Entonces, esa palabra más, ¿a quién favorece esos 800? Al gigante. Como favorece al gigante, porque él es el que este obtiene 800 más y este es el gigante. Como favorece al gigante y el gigante está en las columnas, colocamos ese valor de pago que es 800 con signo negativo, decimos menos 800. Espero haya quedado claro esa palabra y esa palabra más. Luego dice, cuando el super regala sombrero, aquí siempre en sombrero, cuando el super regala sombrero y el gigante regala gorra, ahora el gigante está aplicando gorra. Cuando el super regaló sombrero, de acuerdo a lo que es el párrafo, cuando el super regala sombrero y el gigante regala gorra, aquel obtiene 1,400 clientes menos. ¿Quién es él?
Es pregunta, ¿quién es aquel? Súper. El súper, ¿verdad? El súper es aquel. Y entonces dice, aquel obtiene 1,400 clientes menos. ¿Quién obtiene 1,400 clientes menos? ¿El súper o el gigante? El súper. Como el súper obtiene menos clientes, entonces ¿a quién favorece? Al gigante. Como favorece al gigante, lo vamos a poner con signo negativo, 1,400. Siempre con la estrategia del sombrero, dice, cuando el súper regala sombrero aquí y el gigante regala paraguas, este obtiene 900 clientes más. Este se inclina, o mejor dicho, está indicando que es el gigante. Y el gigante dice que obtiene 900 clientes más. Entonces, ¿con qué signo ponemos el valor de pago en la celda correspondiente? Es una pregunta negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces ponemos aquí menos 900. Bueno, aquí ya les expliqué, por favor, cómo podemos nosotros anotar o escribir los valores de pago para el primer párrafo. ¿Alguna duda hasta ahí? Por ahora todo claro. Entonces sigamos ahora con el segundo párrafo del problema. Para eso voy a utilizar otra matriz, pero ustedes solo van a utilizar una matriz, es decir, en la misma matriz vamos colocando todos los valores de pago. Aquí voy a utilizar 3 solo para indicarles. Ya cuando realicemos otro ejercicio, ya no voy a especificar aquí tan detalladamente qué estrategia está aplicando cada uno. Lo vamos a hacer más mentalmente. Bueno, dice, cuando el súper regala gorra, ahora nos ubiquemos en el súper, regala gorra, dice aquí, gorra. Dice, cuando el súper regala gorra, obtiene 1,200 clientes más. Cuando el gigante regala también gorra, entonces aquí, gorra. Y dice que cuando el súper, hay que leer detenidamente, cuando el súper regala gorra, obtiene 1,200 clientes más. Es decir, que esos 1,200 clientes más favorece al súper. Cuando el gigante regala gorra también. Entonces, ese 1,200 lo escribimos con signo ¿qué? Con signo positivo, porque favorece al súper. Luego dice, cuando el súper regala gorra, siempre aquí en gorra, obtiene 850 clientes más si el gigante regala sombrero. Les dice, ¿quién obtiene esos 850 clientes más cuando el súper regala gorra y el gigante regala sombrero? ¿Quién obtiene esos 850 clientes más? ¿El gigante? Vamos a ver, aunque sea una reza. ¿Ah? No, el gigante no, lea bien, dice, cuando el súper regala gorra, no, aquí vamos. Cuando el súper regala, aquí, cuando el súper, ¿verdad? Cuando el súper regala, dice, leamos completo, dice, cuando el súper regala gorra, obtiene 1,200 clientes más cuando el gigante regala gorra. Luego dice, obtiene 850 clientes más. ¿Quién los obtiene? El súper. Si el gigante regala sombrero. Desde esos 850 los colocamos con signo positivo. Luego, 900 clientes a su favor. ¿Quién los obtiene? 900 clientes a su favor, el súper. Si el gigante regala, ¿qué? Paraguas. Desde esos 950 los colocamos con signo positivo. Aquí, si ustedes observan cada párrafo, les puse aquí diferentes párrafos, diferente forma de expresarles. ¿Por qué diferentes formas de expresarles? Para que ustedes vayan viendo que cada problema va a ser diferente uno con otro. Dice Gerson, si dijera este obtiene 850 clientes más, este sería el gigante, entonces sería con signo negativo. Bueno, ¿estamos ahí, Gerson? Vamos al siguiente párrafo, por favor, las estrategias siguientes para llenar los otros valores de juego. Vamos entonces, dice, cuando el súper regala paraguas, el súper regala paraguas, y dice, y el gigante también regala paraguas hasta aquí, aquí. El súper regala paraguas, el gigante regala paraguas hasta aquí. Aquel obtiene 1,000 clientes menos. ¿Quién es aquel? Entonces eso es lo que tenemos que ir jugando nosotros y por eso es necesario que practiquen bastante. Aquel es el súper. Y el súper entonces obtiene 1,000 clientes menos.
Entonces, ¿a quién favorecen esos 1000 clientes? Al gigante. Al gigante. ¿Con qué signo vamos a poner esos 1000 clientes? Negativo. Negativo. Entonces, por favor, es negativo. Y se me fue un valor. Es negativo, por favor. Es que lo que pasa es que en la clase anterior lo tenía trabajando con miles y ahorita que hice el cambio, solo voy a hacer de una vez mejor el cambio. Porque aquí se me fue un valor. Espérenme, de una vez lo voy a hacer. Lo que pasa es que en el otro salón lo trabajé con miles, entonces, pero sentí como que me confundió un poquitín. No confundió, pero como que estaba más claro trabajar aquí en miles. Por favor, aquí le voy a poner el signo negativo. Yo creo que la otra sí ya tiene signo negativo. Ah, bien, ya. Entonces sí. Bien, ahí estamos. Ahora de una le cambié para que quedemos claros. Vamos a ver si realmente la cambió o no la cambió. ¿Ah? Ahí está, ahí está, ahí está. Pues ahí nos quedamos. Vamos entonces, dice, cuando el súper regala paraguas aquí, y el gigante también regala paraguas aquí, aquel obtiene 1000 clientes menos. Aquel es el súper. Como tiene menos, ponemos el signo negativo. Luego dice, cuando el súper regala también paraguas, ¿sí? El súper sigue con paraguas. El gigante regala gorra aquí, el gigante regala gorra. Este obtiene 800 clientes menos. ¿Este quién es? Este es el gigante. Y como el gigante obtiene 800 clientes menos, ¿a quién favorece esos 800? Al súper. ¿Y con qué signo lo ponemos? Positivo. Aquí quiero que pongan atención, vean pues estas dos palabras. Aquí dice menos, ¿sí? Y lo ponemos con signo negativo. Aquí dice menos y lo pusimos con signo positivo. ¿Por qué? Porque este menos de aquí indica que favorece al gigante. Pero este menos de aquí indica que favorece a quién, al súper. Entonces, a eso tenemos que ir jugando, por favor. Aquí está, mire, hay un menos y lo pusimos con signo negativo. Aquí hay un menos y lo colocamos con signo positivo. Todo eso es lo que ustedes tienen que ir practicando, por favor, porque mal uso de un signo y ya no van a encontrar la respuesta. O posiblemente sí la van a encontrar. ¿Por qué? Porque hay respuestas ahí en la plataforma con los errores posibles que ustedes van a cometer. Y por eso que encuentran respuesta. No es que no sea malo, sino que simplemente es el grado de dificultad. Entonces muchas veces uno pone la respuesta mala cuando de repente ustedes se equivocaron y cabal les dio esa respuesta que está ahí, es la mala y digo, ya la encontré, ya tengo mis puntos y es mentira. Para finalizar dice, cuando el súper regala paraguas, siempre paraguas. El gigante regala sombrero, el gigante regala sombrero. Aquel obtiene 750 clientes más. ¿Quién es aquel? El que está más lejos, el que mencionamos primero, que en este caso es el súper. Y entonces aquel obtiene 750 clientes más. ¿Con qué signo vamos a poner? Con signo positivo. Entonces tenemos ahí, por favor. Estamos ahí y uno contento, Lick, dice Rodrigo. Es que por eso es que tenemos que estar nosotros así, bien concentrados en lo que estamos trabajando. Nosotros tenemos que estar seguros en lo que hacemos y para eso se necesita el 100% de concentración al momento del examen para no omitir ni siquiera un signo. Porque un signo que usted omita o un signo equivocado ya se fue por otro lado y lo peor es que tiene una respuesta, usted pues tiene un resultado y muchas veces ese más resultado lo encuentra en la plataforma y como dice Rodrigo, contento que vamos a sacar todos nuestros puntos y no es así. De esa manera entonces por favor ya hemos nosotros elaborado la matriz de pagos. Entonces ahora vamos a aplicar lo que es el punto de CIA. Antes, ¿estamos claros en cómo elaboramos esta matriz de pagos? Esta fue la matriz de pagos. Solo una van a hacer ustedes, no tres. O sea, los 3 párrafos los van a ir llenando en esta misma matriz. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, va. Ojalá que sea cierto, pues, Shari, Carla y todos los demás que dicen sí, que practiquen. Yo estoy haciendo lo que está a mi alcance, tratando la manera de explicarles lo más detalladamente posible y despacio.
Ya queden ustedes también, por favor, practicar. Vamos entonces, dice, método del punto de CIA. Para recordar, dice que el método del punto de CIA es el elemento que simultáneamente es el mayor valor de los menores de cada fila y el menor valor de los mayores de cada columna. Es decir, que si nosotros aquí encontramos un valor que es menor en su fila y a la vez mayor en su columna, ese es el punto de CIA. Cuando uno tiene práctica, uno encuentra fácilmente el punto de CIA, pero yo les voy a dar un procedimiento para que ustedes vayan encontrando el punto de CIA. Si nosotros seguimos esta definición, que es el elemento que simultáneamente es el mayor valor de los menores de cada fila y el menor valor de los mayores de cada columna, ese punto de CIA es aquel valor que es menor en su fila y a la vez mayor en su columna. Entonces, cuando uno tiene práctica, uno viene y observemos aquí. Este 850 cumple con esas dos características. Este 850 es menor en su fila y a la vez es mayor en su columna. Así es como se encuentra el punto de CIA, pero existe un procedimiento detallado para que usted no se equivoque, y el procedimiento es el siguiente, seguimos los pasos. Dice, primero, determinar el menor valor de los elementos de cada fila y anotarlo al lado derecho. Dice que vamos a determinar el mayor valor de los elementos de cada fila. Solo se hace necesario que usted conozca la recta de los números reales. Dice para cada fila, el menor en cada fila, tenemos tres valores, menos 800, menos 1400 y menos 900. Dentro de estos tres valores, ¿cuál es el menor? El que más se aleja de cero. Y el que más se aleja de cero es 1400. En el segundo párrafo, 850, 1200 y 950. El menor valor es 850. En la siguiente línea, tercera línea, dice 750, 800 y menos 1000. El menor valor es menos 1000. Ya determinamos entonces el menor valor en cada fila. Luego, determinar el mayor valor de los elementos de cada columna y anotarlo al pie de la columna. Es decir, que vamos a determinar el mayor valor en cada columna. Vamos en la primera columna, el mayor valor entre el menos 800, 850 y 750, el mayor es el 850. El mayor valor entre el menos 1400, 1200 y 800, el mayor valor es 1200. Luego, el mayor valor entre menos 900, 950 y menos 1000, el mayor valor es 950. Ya determinamos los dos primeros pasos. Determinamos el menor valor en cada fila, hemos determinado el mayor valor en cada fila. Queda comprendido cómo encontrar el menor valor en fila y el mayor valor en columna. Vic, una consulta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. A mí me quedó la duda con 850 del valor de la fila. ¿Sí? Sí, ¿por qué fue 850? Te pregunto, ¿qué menor valor, cuál es de esos tres, cuál es el menor? ¿850, 1200 o 950? 850. Ahí está. Dice menor en fila. ¿Ah? ¿Cuál es el menor entre menos 800, menos 1400 y menos 900? Haga un dibujo de la recta de los números reales. ¿Cuál es el menor dentro de estos? Dice los números reales. Aparta usted del cero. Cuando son positivos, en cuanto más se aleja de cero es mayor. Y cuando son negativos, en cuanto más se aleja de cero es menor. Entonces, entre el menos 800, el menos 1400 y menos 1900, ¿cuál es el menor? Menos 1400, el que más se aleja de cero. No sé si le... Ya le... ¿Sí? ¿Ya le entendió? Ahí estamos, sí. Vamos pues. Gracias. Entonces ya determinamos aquí cuál es el menor en las filas. Recuérdense la recta de los números reales. Aquí escogimos aquí todos son negativos. Como todos son negativos, el menor va a ser el que más se aleja de cero.
Aquí todos son positivos. El mayor va a ser el que más se acerca de cero. Aquí hay positivos y negativos. El menor valor va a ser el negativo, forzosamente. Cuando encontramos los mayores, aquí hay negativos y positivos. El mayor, pues, va a ser un positivo. Aquí hay negativos y positivos. El mayor, pues, va a ser un positivo. Y aquí hay negativos y positivos. El mayor va a ser un positivo. Si hubiesen todos negativos, imagínense. Si este fuese negativo, ¿cuál es el mayor valor? Si el 950 fuese negativo, ¿cuál es el mayor valor? Vamos a ver. El menos 900. Exacto, ¿verdad? Porque es el que más se acerca a cero. Al que más se acerca a cero es el mayor. Bueno, estamos ahí. Siguiente paso dice, escuche bien qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Seleccionar el elemento de mayor valor entre los menores de las filas y se le va a llamar max y min. Dice que vamos a seleccionar el mayor entre los menores y se llama max y min. Máximo de los mínimos. Estos son los mínimos valores en las filas. Ahora, dentro de esos tres mínimos, ¿cuál es el mayor? El 850. 850, que es el mayor entre los mínimos. Y a eso se le llama maxi min. Bueno, luego dice seleccionar el elemento de menor valor entre los mayores de las columnas. Es decir, ahora dentro de los mayores vamos a seleccionar el menor y a eso se le llama minimax. Mínimo entre los máximos. Y el menor valor entre los máximos, así es Gloria, así es Galindo, es el 850. Ya determinamos entonces el maximin, ya determinamos el minimax. Aquí hemos determinado el maximin, hemos determinado el minimax. Después de haber determinado cuál es el maximin, o sea, el mayor de los menores y el menor de los mayores, entonces ya verificamos si el maximin es igual al minimax. Si son iguales, ese valor es el punto de CIA y se convierte en el valor de juego. Por lo tanto, se le puede dar respuesta a las interrogantes. De lo contrario, utilizar el método simplex. Entonces, ahorita tenemos que verificar si esos dos valores son iguales. Entonces, venimos y decimos, bueno, el maximin igual al minimax. Verifiquemos si son iguales. Si son iguales, hemos obtenido el punto de CIA. El máximo de los mínimos está aquí, que es 850. El mínimo de los máximos, que es 850. Estos dos valores son iguales, por lo tanto, sí tiene punto de CIA. El punto de CIA es igual a 850. Como hemos determinado que hay punto de CIA, ya podemos entonces darle respuesta a las interrogantes y no es necesario utilizar el método simplex. Así es, Gerson, no haremos el método simplex. Ya con esto podemos darle respuesta a las interrogantes, pero no se alegre, Jorge, porque en el examen probablemente tenga que aplicar el método simplex. Entonces no hay que alegrarse. Aquí les estoy explicando ahorita, apenas vamos por el punto de CIA. Ya vamos a hacer un ejercicio donde no vamos a encontrar punto de CIA. Bueno, ¿queda claro cómo llegar a este punto de CIA? O sea, claro, pues, porque no han aprendido. Tienen que practicar para aprender. Le voy a tomar la palabra a Shari, a Yes y a Gloria. ¿Alguien más decir algo? No, vale. Que todo está claro. Estamos ahí entonces. Bueno, entonces como ya llegamos a obtener este tablero que nos da el punto de CIA, entonces ya podemos darle respuesta a las interrogantes. La primera interrogante dice, ¿el súper o el gigante atrae más clientes? Para poder determinar quién atrae más clientes, el súper o el gigante, primero tenemos que llegar a conocer quién gana el juego. Para conocer quién gana el juego, tenemos que determinar cuál es el valor de juego. Cuando existe punto de CIA, el punto de CIA automáticamente se convierte en el valor de juego, es decir, que este es el resultado final que obtuvimos. A esto se le llama
valor de juego. Si el valor de juego es negativo, favorece, o mejor dicho, gana el juego el competidor que está en las columnas. Y si el valor de juego es positivo, gana el competidor que está en las filas. Aquí repitiendo. Cuando hay punto de CIA, ese punto de CIA automáticamente se convierte en el valor de juego. Y ese valor de juego es útil para determinar quién atrae más clientes. Para determinar quién atrae más clientes, tenemos que saber quién gana el juego. Como este valor de juego es positivo, eso indica que el ganador del juego es el súper. Por lo tanto, el almacén que atrae más clientes es el súper. Y ahí le estaríamos dando respuesta a la interrogante de quién atrae más clientes, si el súper o el gigante. Nos lo da el valor de juego. Si el valor de juego es positivo, gana el competidor que tenemos en las filas. Si el valor de juego es negativo, gana el que está en las columnas. Como en este caso, el competidor de las filas es el súper, él es el que atrae más clientes. Pregunta número 2, respuesta número 2. ¿Qué beneficio obtiene el ganador? El beneficio que obtiene el ganador es el valor de juego, es decir, esta es la recompensa final que gana el triunfador. En este caso, entonces, como el ganador del juego es el súper y el valor de juego es 800, el súper, que es el ganador del juego, obtiene un beneficio de 850 clientes. Eso es lo que gana él al final, porque aquí no es que él lo va a ganar todo. También el perdedor gana una parte, pues, o sea, claro, nosotros lo que queremos es acaparar la mayor cantidad. Nosotros queremos ser el ganador. Nosotros queremos tener la mayor cantidad de clientes. Respuesta número 3, ¿va? Fue antes esto que esto, ¿va? ¿Qué estrategias se le debe recomendar a cada almacén y con qué propósito? Esa es la pregunta número 3. Bien, para poder determinar, pongan mucha atención por favor, para poder determinar qué estrategia va a aplicar tanto el perdedor como el ganador o el ganador y el perdedor, primero tenemos que ubicarnos dónde está aquí el punto de CIA. Entonces ponga atención, el maximín es el 850, que el maximín es el máximo de los menores y el máximo de los menores es el 850 y el minimax es el mínimo de los mayores y el mayor es el 850. Entonces, este es el menor de las filas y este es el mayor de las columnas. Por lo tanto, este es el punto de CIA. Después de haber ubicado ese punto de CIA, recorremos de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba para determinar qué estrategia va a aplicar cada uno de los competidores. Es en este caso, el súper, que es el ganador, se le va a recomendar que aplique su estrategia X2, o sea, al súper. ¿Para qué? Para que vaya a maximizar sus mínimas ganancias, porque él es el ganador del juego. Entonces, lo que hace es maximizar sus mínimas ganancias. Para maximizar sus mínimas ganancias, se le recomienda que regale gorra. El gigante, que es el perdedor, para que vaya a minimizar sus máximas pérdidas, se le recomienda que también regale sombrero. Entonces, cada uno de ellos se les recomienda esto. Si viene aquí el súper, ¿qué es lo peor que le puede pasar al súper? Si el súper viene, como cada jugador es inteligente, si el súper dice, bueno, yo voy a utilizar aquí paraguas, y siempre sigo ganando. Pero ¿qué pasa? Imagínense, viene el súper y dice, yo voy a regalar paraguas. Como cada competidor es inteligente, hay que actuar de manera rápida. Entonces el gigante va a venir y le va a regalar paraguas también. Entonces, si el súper se cambia a paraguas y el gigante cambia de estrategia, se va a paraguas, mire quién gana. Va a ganar el gigante. Entonces, esa es lo que nosotros tenemos que tratar, la manera de determinar cuál es nuestra mejor estrategia. Y la teoría de juegos es lo que nos recomienda. ¿Qué estrategia es la que nosotros debemos de aplicar? Entonces, resumiendo, aquí la respuesta es,
Al almacén El Súper, que es el ganador del juego, se le recomienda aplicar la estrategia de regalar gorra. A regalar gorra se le recomienda. ¿Con qué propósito? Para que maximice su mínimo beneficio. En tanto que al almacén El Gigante, que es el perdedor del juego, la estrategia de regalar sombrero. ¿Para qué propósito? Para minimizar sus máximas pérdidas. Y ahí le estaríamos dando respuesta a la pregunta número 3. Luego hay una pregunta 4. Dice, si las estrategias las aplican durante el último trimestre del año, ¿cuántos días deberá aplicar cada almacén sus respectivas estrategias? Si trabajan 22 días al mes. Entonces, primero tenemos que determinar que son 3 meses el último trimestre, son 3 meses. Esos 3 meses los vamos a multiplicar, ¿por qué? Por 22 días que trabajan al mes. Al multiplicar 3 meses por 22 nos da 66 días. Como cada competidor únicamente va a aplicar una de sus estrategias, entonces el almacén El Súper durante 66 días debe regalar gorra. ¿Para qué? Para maximizar sus mínimas ganancias. Y el Gigante, que es el perdedor, durante los 66 días debe regalar sombreros para minimizar sus máximas pérdidas. Si cada uno de ellos cambia esa estrategia, puede hacer que en vez de ganar pierda. Puede hacer que si el Gigante cambia su estrategia del sombrero, puede hacer que en vez de favorecer pierda más. Entonces, estas son las mejores estrategias que puede aplicar, o mejor dicho, la mejor estrategia que puede aplicar tanto el ganador como el perdedor. Y en eso consiste el punto de CIA. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. El método simple lo vamos a ver el día, ¿qué? Día lunes. Vemos el método, sí, lunes toca, sí. El día lunes vamos a ver el método simplex. Vamos a hacer otro ejercicio, pero por el momento, por favor, ¿tienen alguna duda sobre el punto de CIA? Si no tienen dudas, recuérdense, les vuelvo a